Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Que el Señor añada una porción especial, ¿cierto?, a esta lectura que hemos leído, que su bendición se abre sobre nosotros, ¿no? Versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que sea nuestro deseo de corazón de poder estar, ¿cierto?, siempre en este lugar de bendición, lugar donde podemos conocer mucho más a nuestro Dios y poder ser edificados mutuamente. Así que vamos a entonar nuestra primera alabanza que habla sobre esto y dice: este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya tiempo en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, la música es distinta, pero vamos a engancharnos ahora con la letra. Vamos a esperar que empiece. ¿La entonamos de vuelta? ¿Sí? Para que la terminemos bien. Nos fuimos un poquito con la música. Por favor, hermano José. Ahora sí, la hacemos de corrido. Que sea una verdad, ¿cierto?, en su vida, hermano José. Ahora sí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí.
alabanza, que es un himno, dice día en día. Vamos a entonarla también pensando en lo que va diciendo, ¿cierto?, esta hermosa letra. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo de mi bondad. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo solo honrarte a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Tome el asiento, hermano. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar al tiempo de compartir. Es una oportunidad para poder estar escuchando a hermanos, hermanas que deseen estar compartiendo alguna bendición y quizás también algún motivo de oración. Así que voy a pedir a mi hermano Julio Torcates que él pueda, por favor, en esta mañana ayudarnos para tomar apunte y después cerrar este tiempo de compartir. Así que quiero dejar la oportunidad a algún hermano, alguna hermana que desee compartir. Comenzamos con mi hermano Dino. Ahí se acerca a Dinito, por favor. Ahí. Hola hermanos, muy buenas días a todos. En esta mañana quería pedir por mi concuñado, ¿cierto? Israel Valdés. Él es el esposo de la prima de mi esposa y es un ser muy querido para nosotros, es casi, bueno, es la familia misma, y el día sábado tuvo un accidente, una perforación en el intestino. La vio difícil, estuvo a punto de morir y gracias al Señor fue guardado, no pasó a mayores. Queremos pedir por su salud, pero también porque él mismo reconoce que esta experiencia que le ha ocurrido es una experiencia de maduración en su vida de fe. Él siente que está en mucha deuda con el Señor y siente que esto que le está ocurriendo es parte de los propósitos que él tiene. Nosotros con Fran deseamos que así sea, que permanezca en esa línea y que el Señor restaure y que acompañe también a su esposa Evelyn y a sus 2 hijos. Eso, hermano, gracias. Israel, ahí vamos a estar orando también por él. ¿Alguien más? Vale, acá, allá.
Hola. Buenos días, hermanos. Bueno, campamento terminó la semana pasada, pero no vine el domingo pasado y hay mucha gratitud en mi corazón, entonces quiero compartir un poco con ustedes. Fueron 5 semanas de campamento en donde pasaron niños, adolescentes, jóvenes mayores y familia, y la verdad fue una temporada hermosa que me permitió vivir el Señor. Sé que también para las otras chicas que estuvieron, también para Fabri. Y nada, siento muchísima gratitud porque es un privilegio poder servir a Dios, es un privilegio poder estar sirviendo a Dios en palabra de vida, pero también fue hermoso es hermoso cómo el Señor, mientras estamos sirviendo, sigue moldeando nuestras vidas, nuestro carácter, cómo nos sigue incomodando con áreas que quiere que le entreguemos, cómo es hermoso poder tener cada día una oportunidad de buscarlo en intimidad y cómo muchas personas pasan de muerte a vida ahí y cómo toman decisiones importantes. Y es hermoso poder ser parte de eso, y también como que les dejo el motivo de oración como por lo que se viene de ahora en adelante, porque muchos chicos tomaron decisiones, muchos chicos ahora tienen que encontrar una iglesia, muchos chicos tienen que empezar un discipulado, muchos de ellos se fueron de ahí y todavía no recibieron a Cristo. Entonces, para poder orar por las personas que pasaron por campamento, para que campamento no simplemente haya sido como una semana de sus vidas, sino que en verdad las decisiones que hayan podido tomar ahí puedan dar fruto. Y también por lo que va a ser este año en el servicio con los jóvenes de la iglesia, para que puedan seguir creciendo, para que muchos de ellos se sienten desafiados a poder comenzar a servir. Entonces, por eso. Y mi otro motivo de oración, que lo dejo para la parte de las visitas, pero es que estoy muy feliz de que Patricio hoy día esté aquí en la iglesia, así que les pido que puedan estar orando por su vida y para que pueda seguir estando más seguido aquí. Y eso, esos son mis motivos de oración. Bien, muchas gracias, Val. ¿Primera vez que está Patricia con nosotros? Bien, que seas muy bienvenido, ¿cierto? Un aplauso, por favor. Deseamos que sea un buen tiempo para ti, ¿bien? ¿Alguien más por acá que quiera dar gracias a Dios o algún motivo de oración? Bueno, mientras yo quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar con nuestra hija Karina. Ya ella, Dios mediante, el sábado se nos está yendo para Argentina de vuelta, así que para comenzar un nuevo año. Y bueno, deseamos que sea un buen año para ella y agradecido al Señor por haber disfrutado un ratito a la pequeña con nosotros. Eso. ¿Alguien más? Por allá. Manushka. No. Buenos días, hermanos. Quiero agradecer al Señor, darle gracias por todo el momento que Él siempre nos acompaña. Quiero agradecer porque el jueves Micaela ya ha operado por la adenoide. ¿Así? Sí, y gracias a Dios todo salió bien. Y ya ella puede estar tranquila, nosotros también. Y eso, agradecer al Señor porque siempre está ahí a su lado de nosotros, como familia. Bien, muchas gracias. Bien, última oportunidad. Ahí. No sé cómo se llama mi amigo ahí, pero Nicolás. Hola, buenas hermanos. ¿Cómo están? Espero que bien. Quiero dar las gracias al Señor porque dentro de este último tiempo han pasado muchas cosas grandiosas en mi familia. Ellos están en Panguipulli ahora, se fueron, tuvieron un viaje muy extenso y gracias a Dios están súper bien allá. Quiero dar gracias por ellos, por todo el apoyo, por todo su amor que han tenido hacia mí, que lamentablemente hemos pasado por tiempos muy complicados, pero dentro de todo lo único que pido es que ellos estén bien allá, que se cuiden y que el Señor me los cuide. Y además quiero dar las gracias por la oportunidad que me está brindando ahora el Señor, que yo estoy haciendo mi práctica profesional en una constructora. Y en estos momentos estoy creciendo como profesionalmente y más encima tengo la oportunidad de seguir trabajando en la empresa. Así que estoy muy agradecido por esa oportunidad que me está brindando el Señor. Bien, muchas gracias. Bien, no hay más, ¿no? Hermano Julito, por favor. Bien, nos ponemos de pie. Amado Dios, esta mañana, mi Dios amado, queremos venir como iglesia, Señor, como tu congregación, Padre amado, reunidos, Señor, un mismo sentir. Padre, y poder compartir, poder orar, poder llevar, Señor, estos motivos de oraciones a tu trono, mi Dios amado. Mi Dios, queremos en esta hora, Padre, alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, mi Dios.
Padre, pero también queremos, mi Dios, orar, Padre, primeramente, Señor, por nuestro hermano Dino, Padre amado. Él pide, Señor, por su familiar. Mi Dios, su nombre es Israel Valdés. Él pide, Señor, Padre, porque usted le siga recuperando, Padre, de este accidente que tuvo, Señor. Mi Dios, a lo que puedo compartir nuestro hermano Dino, Señor, es que él tiene tantas deudas con usted, Señor. Oramos, mi Dios, como iglesia, Padre, para que usted pueda en este tiempo, Padre, hablarle a su corazón, Señor. Sabemos de que las cosas, Señor, nunca pasan por casualidades, Señor. Usted usa estas cosas, Padre, para llamarnos, Señor, para llevarnos a usted, Señor. Oramos por él, oramos, Padre, por su familia, mi Dios, también que puedan conocerle, puedan regresar a usted, Señor amado. También, Señor, Dino agradece por estar acá también en la iglesia, Señor, por estar con su familia, mi Dios. Oramos por ellos como matrimonio. Oramos, mi Dios, por Josefa, Padre, también que usted le bendiga y les guarde, mi Dios. Padre, también nuestra hermana Valentina, mi Dios amado, ella quiere agradecer, Señor, por este tiempo, Padre, que usted le permitió, Señor, en su voluntad y en su bondad, mi Dios, para con nosotros, que ella pudo haber servido, Señor, en Palabra de Vida estas 5 semanas, Señor. Mi Dios, sabemos de que cuando venimos a su presencia, Señor, cuando venimos a sus caminos, Padre, usted quiere usarnos, Señor. Quiere usarnos, Padre, como ese utensilio mío en sus manos, Padre, para que podamos, Señor, igual ser embajadores, Señor, acá en esta tierra, Señor, llevando sus palabras, Señor. Mi Dios, queremos orar por estas personas, Señor, que ayer estuvieron muertas, Señor, y hoy pasaron a vida, Señor, y a vida eterna, Padre. Por esas personas, Señor, que tomaron esa decisión de aceptarlo en su corazón, mi Dios, de creerle a usted, Señor, de que usted es nuestro Salvador, Padre. Oramos, Padre, para que de ahora en adelante, Señor, esta semilla que fue sembrada en sus corazones, Padre, pueda, Señor, crecer y crecer cada día más, Señor, en fe, Padre amado. Oramos, Padre, por los que también pudieron servir de acá de nuestra iglesia, que usted le bendiga, mi Dios, y como nuestra hermana compartió, Señor, cuando estamos sirviendo, mi Dios, usted trata con nosotros de una manera muy especial, Señor, limpiando cada área, Padre amado, que usted quiere que sea limpia, Señor, limpiando y perfeccionando cada día, Señor, nuestra comunión con usted, Padre. Oramos por ella, le damos las gracias, Señor, por su vida, por todo lo que usted ha hecho en la vida de ella, Señor, cada día, Padre. Oramos por los jóvenes de la iglesia que también pudieron, Señor, tener este privilegio de poder servir estas 5 semanas, Padre. Que usted le bendiga, Señor. Y como también ella lo compartió, Señor, que ahora en adelante, Señor, estos jóvenes, Padre, que sirvieron y los que también estuvieron en Palabra de Vida, Señor, puedan tener este compromiso de poder ahora servir, Señor, cuando inicien los ministerios, Padre amado. Ella también agradece por la visita a Patricio, Señor, que hoy nos acompaña. Esperemos, mi Dios, que podamos acobijarle, podamos, Señor, atenderle, Padre, como visita, Señor. Y también, mi Dios, oramos por nuestro hermano Enrique, Padre. Él agradece por la presencia de su hija acá, Padre amado, en Chile, acá en la iglesia. Que este tiempo, mi Dios, de vacaciones haya sido de gran bendición para todos, Señor, para ellos como familia, mi Dios. Oramos también por Andrés, Padre, que está fuera del país. Que usted le guarde, le cuide y le bendiga también, Señor, donde quiera que él se encuentre, Padre. Oramos también, mi Dios, por Manuska. Ella agradece, Señor, por la vida de Micaela, mi Dios, por la operación que ella tuvo, Señor, que salió exitosa. Mi Dios, si nos ponemos a recordar, Padre, años atrás, cómo fue su embarazo, Señor, cómo usted, mi Dios, obró de una manera especial en la vida de Micaela y en la vida de nuestra hermana Manuska. Es un milagro, mi Dios amado, realizado, Señor, en la vida de ellas, Padre. Y es para nosotros una bendición tener a nuestra hermana Manuska con Peter, con sus hijos, Padre. Bendígale y cuídele, mi Dios amado. Padre, y por último queremos orar por Nicolás. El Señor llegó un día acá, Señor, de visita, Padre, y hoy lo tenemos acá, Señor, nuevamente, Padre. Y se ha mantenido, Señor, acá con nosotros, Señor. Bendiga su vida, Señor. Guárdele, Padre amado. Hable a su corazón cada día, cada domingo, Señor, que su palabra nos ministra, Señor. Él quiere y él pide, Señor, por su familia, Padre, que usted le cuide allá en el sitio donde están, Padre amado. Y él agradece por lo que ha hecho en su familia y en estos días también en su vida de él, Señor. Y él quiere orar, Padre amado, y él quiere ir a su presencia, Señor, en esta hora.
porque Él pide, Señor, que usted le abra puertas, Señor, en este trabajo, Padre, que usted le ha llevado a este lugar. Mi Dios, como hace rato conversamos, Señor, cuando usted abre puertas, nadie la puede cerrar, Señor. Mi Dios, y esperemos, mi Dios, que esta sea su voluntad, que este sea el sitio donde usted quiere que Él esté, Señor. Y que no con esto, Señor, no obstante con esto, Padre, sino que Él glorifique su nombre en este lugar, Padre. Y Él pueda, Señor, manifestar de que Él está allí porque usted lo tiene allí, porque usted es su Salvador, porque usted es su Dios. Mi Dios, oramos por ello, mi Dios, así como hemos orado por infinidad de cosas, Padre, que hemos expuesto acá, Señor, como iglesia, Señor, y hemos ido a usted, Señor, y usted ha respondido, mi Dios, conforme a su voluntad, Padre. Oramos, mi Dios, también por la familia pastoral. Hoy no los veo acá en la iglesia, Señor, pero sabemos que usted le está cuidando. Gracias por las vacaciones que ellos tuvieron, mi Dios, de tanto trabajo, Padre, que ellos durante todo el año han trabajado, Padre. Mi Dios, ellos necesitaban, Señor, este descanso, Padre, para sus vidas, Señor. Bendiga, Señor, la vida de nuestro pastor Víctor, nuestra hermana Mariela, Franco, Fabricio, Señor, bendiga sus vidas, Señor. Y oramos, mi Dios, por lo que va a ser el culto, mi Dios, por las alabanzas, oramos por la palabra, oramos por lo que queda del culto, mi Dios, las ofrendas, mi Dios. Padre, que su nombre sea glorificado en todo tiempo, mi Dios. Gracias, Señor, le damos en esta hora. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermano Julio. Así en pie, vamos a entonar una alabanza más y se prepara nuestro hermano que tiene la predicación en esta mañana. Vamos a cantar la alabanza que dice Cantaré, hermano. Así ya después nos acomodamos en nuestros asientos para poder escuchar la palabra. ¿Es un poquito más fuerte la música? Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mis preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Damas. Los varones. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Juntos cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor
Bien, buenos días, hermanos. Un gusto saludarles. Si no me equivoco, hoy día también hay culto junior, si no me equivoco. Así que creo que si vi pasar para atrás a alguien, no sé si... Sí. Entonces, si hay algún pequeño, recuerde que está el culto junior. Bien, dicho eso, como saben, es un gusto siempre poder hablar acerca de la palabra del Señor, siempre un desafío, pero es hermoso, es un deleite poder encontrar las verdades que aparecen en su palabra. Vamos a estar viendo hoy de un pasaje más o menos extenso, vamos a estar viendo Hebreos 11, desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Pero antes de ir al tema, vamos a pedir la ayuda y dirección del Señor. Padre Celestial, gracias por su amor, gracias Señor por su misericordia, gracias Padre porque a través de su palabra podemos conocerle a usted. Padre, rogamos que usted nos guíe por medio de su Santo Espíritu para conocerle más, para comprenderle. Rogamos Señor que usted pueda utilizarme, Señor supla mi debilidad. Rogamos que usted pueda hablar a través de mí, Señor, y pido, Señor, que no hable nada que esté incorrecto. Pido, Señor, que usted quite de mí los pensamientos, filosofías, todo razonamiento mío y que solo exponga su palabra. Señor, su palabra es la única digna de ser oído y rogamos que podamos escucharla hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ir entonces a Hebreos 11, 20 al 28. Ahí le puse un título que no es mío, lo copié la verdad. Estaba complicado de cómo ponerle y leyendo un libro de Samuel Pérez Millo llegué a esa frase. La fe demanda la renuncia de lo temporal para asumir valores eternos. Entonces vamos a estar viendo y hemos visto a hombres que poniendo la fe o su mirada en lo futuro han renunciado a cosas que son temporales. A cosas que quizás podían tener hoy, las renunciaron. ¿Pero por qué las renunciaron? Las renunciaron para poder asumir valores eternos, para asumir aquello que es más valioso, aquello que viene después. Sabemos que lo terrenal un día pasará, pero hay cosas que van a perdurar. Bueno, hemos estado viendo ese tipo de hombres. No sé si estará el cosito mágico. Ya. ¿No? Creo que acá tampoco lo veo. Bueno, vamos avanzando así por mientras. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, hoy día aquí tenemos un breve resumen de lo que hemos estado viendo. Ahí están todos los personajes que hemos visto hasta ahora. Partimos con Abel, pasamos a Enoc, después vimos a Noé, pasamos por Abraham. Hasta ahí llegamos. Hay 3 personajes que están ahí en naranjo, Isaac, Jacob y José. Esos 3 vamos a ver juntos el día de hoy y aparte vamos a ver Moisés. Ahora, ¿por qué están en naranjo? Porque a esos 3 los voy a ver de forma consecutiva y a Moisés un poco más aislado. Pero sin duda que todos los hombres que hemos estado viendo cumplieron con lo que dice Hebreos 11:2, que dice que por esta alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estamos estudiando hombres que por su fe obtuvieron un buen testimonio. Obtuvieron testimonio de ser justos, de haber sido aprobados o haber agradado a Dios. Acerca de ellos estamos viendo. Y como dice ahí, vemos que son hombres que vivieron por la fe. Y a modo de recordatorio, ¿qué es la fe? La fe era esperar que Josué lo encontrara. Y lo encontró. Yo estaba seguro. Esa era mi certeza. La fe es certeza y convicción. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener por cierto algo. Pablo decía, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es algo de lo que está seguro, de lo que no hay duda. La fe es una certeza que afecta a todos los aspectos de mi vida. Es una seguridad indubitable en la que baso o sustento mi vida. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Ese es el recorrido que llevamos. Nosotros quedamos en Abraham. Sabemos que Abraham probó tener fe. Quedamos en que iba a entregar a su hijo Isaac y que Isaac, al final, no fue ofrecido en sacrificio al Señor, sino que fue una prueba hacia Abraham. Hoy día, entonces, vamos a ir con Isaac, Jacob y José. Vamos a partir con ellos 3 primeros y vamos a cerrar con Moisés.
Hebreos 11, del 20 al 22, nos habla acerca de estos tres varones. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe de Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces vamos a partir con ellos tres, con Isaac, Jacob y José. Vamos a partir primero con Isaac. Ahí tenemos algunos pasajes que hablan acerca de lo que pasó con Isaac. Tenemos Génesis 25 al 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahí estamos leyendo acerca del nacimiento de Isaac. Isaac, sabemos que tiene su hermano Isaac. Perdón, ese es... Perdón. Ahí está hablando Dios a Isaac respecto a sus hijos, Jacob y Esaú. En su esposa habían 2 pueblos, Jacob, que sería Israel, y Esaú, que más tarde se llamaría Edom, de donde vienen los edomitas. Entonces, ahí ya se estaba anunciando el nacimiento de Jacob. Y ya había una profecía acerca de Jacob. ¿Qué cosa iba a pasar? El mayor iba a servir al menor. ¿A través de quién iba a continuar la promesa que Dios hizo a Abraham de que haría una nación grande, que sería innumerable como las estrellas del cielo, como la arena del mar? De Abraham pasó a Isaac y de Isaac pasaría a Jacob. Entonces, respecto a Isaac, sabemos que tuvo 2 hijos. Sabemos que él ya sabía que por Jacob debía ir la promesa. Después, Génesis 27, 28, 29 y 40 dice, Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y el versículo 40, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargará su yugo de tu cerviz. Lo que estamos viendo acá es lo siguiente, permiso, me voy a mover un poquito, pero tenemos que en el primer versículo a Isaac y a su esposa ya se le está adelantando lo que iba a hacer Jacob y Esaú. Ya sabemos que Jacob y Esaú iban a ser 2 grandes pueblos, pero que el menor, o sea que el mayor iba a servir al menor. Después avanza el tiempo, Jacob engaña a su padre y la bendición que era para Esaú cayó en Jacob. De hecho, el primer versículo que está acá, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Esa profecía o esa bendición se le está dando Isaac a Jacob. Y la parte de abajo, donde dice, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezca que descargará su yugo de tu cerviz. Eso se lo dijo a Esaú. Entonces, en estos 3 pequeños versículos lo que vemos es lo siguiente. Dios anunció que iba a pasar algo, e independientemente de las razones, independiente de que Jacob engañó a Isaac, de que suplantó a su hermano, independiente de eso, así fue. La bendición fue para Jacob y no para Esaú. Después, respecto a Jacob. En Jacob tenemos Génesis 48, que dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí estamos hablando ahora de Jacob. Entonces, vamos a ir haciendo un recuento, vamos a ir un poquito más lento. Tenemos que Abraham tiene una promesa, esa promesa es que de él iban a ser una gran nación. Esa promesa la continuó Jacob, Isaac, que aquí lo estábamos viendo. Ahora, démonos cuenta en lo siguiente. Abraham fue bendecido por Dios. Le dijo, va a haber una gran nación para ti.
Después pasa lo mismo con Isaac. Ahora, fijémonos en la bendición que de Isaac. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Aquí Isaac está hablando a su hijo Jacob. Y en ese versículo lo que está haciendo Isaac es estar viendo hacia el futuro y decir: de ti va a haber una gran nación y van a haber otros pueblos que te van a servir. ¿Qué está haciendo Isaac? Confiando en la promesa que el Señor había dado. Después, Jacob. Jacob, sabemos toda la historia, que tuvo 12 hijos, que José fue enviado a Egipto. Es conocida la historia. Cuando Jacob ya está por morir, Jacob llama a sus hijos y los bendice. Entre los que bendice está José. ¿Y qué dice a José? A José le va a decir que va a bendecir a sus hijos. Y va a bendecir a Manasés y a Efraín. Y fijémonos en las bendiciones que da. Ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. A José no le gustó esto y quería cambiar las manos de cabeza. ¿Por qué? Porque recordemos que en ese tiempo ser mayor era muy importante. El mayor se llevaba todas las bendiciones y el menor no. Por eso, por ejemplo, fue raro lo que pasó con Jacob y Esaú. Porque ¿quién se llevó las bendiciones? Jacob. ¿Y quién era el mayor? Esaú. Pero Dios así lo decidió. Ahora, con Jacob va a hacer lo mismo. Está bendiciendo al menor con una mayor medida que al mayor. Ahora, si nos damos cuenta cuando dice: él también vendrá a ser un pueblo y también será engrandecido, pero su hermano mayor será más grande que él. Lo que está haciendo Jacob, por fe, distribuir un poco cómo va a ser el poblado de Israel. Jacob le dice: José, tus hijos van a tener herencia con mis hijos. Y por eso está la tribu de Efraín y Manasés. No hay tribu de José, hay tribu de Efraín y Manasés. ¿Por qué pasa esto? Porque Jacob lo ordenó así. Jacob, antes de que existiera la nación de Israel, ya estaba distribuyendo el pueblo. Ahora vamos con José. ¿Qué pasa con José? Y José dijo a sus hermanos: voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Qué son estos tres pasajes que hemos estado viendo? Sé que se ven un poco desordenados y ahora los vamos a ordenar. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos tres personajes: Isaac, Jacob, José. Padre, hijo, nieto. Los tres tenían la misma promesa que está acá. Dios dijo a Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas estrellas y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esto le prometió Dios a Isaac. Dios renovó el pacto que había hecho con Abraham. Dios prometió a Abraham una gran nación y esa promesa la volvió a repetir a Isaac. ¿Y Isaac le creyó? Sí. ¿Cómo sabemos que le creyó? Vamos de nuevo a la promesa, porque ¿qué le dijo a Jacob? Isaac dijo a Jacob que iban a ser abundantes, iban a estar en las grosuras de la tierra y que los pueblos le iban a servir y que naciones se iban a inclinar a él y que iba a ser el Señor de los demás. Entonces, ¿Isaac confió en el Señor? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que le dijo a su hijo. Lo demostró. ¿En qué? Le dijo a su hijo Jacob que de él iba a salir esta nación, que iba a ser abundante, que iban a estar en las grosuras de la tierra, que otras naciones iban a postrar a él. Entonces, ¿le creyó? Sí. Ahora, lo interesante es que Jacob cuando le dice esto, cuando Isaac le dice esto a Jacob, Isaac ya está ciego, ya no puede ver, por eso lo engañan. Pero es interesante que él, sin poder ver físicamente lo que está a su alrededor, él sabe que por fe el Señor va a armar un pueblo más adelante. Y sabe que ese pueblo va a ir por la línea de Jacob. Ahora, veamos qué pasó con Jacob. Isaac bendijo a Jacob diciéndole: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Si nos damos cuenta, ¿qué cosa le dijo Isaac a Jacob? Lo mismo que Dios le dijo a Isaac. Dios le dio una promesa a Isaac. Isaac bendijo con la misma promesa a Jacob. ¿Y qué hizo Jacob? Le dijo lo mismo a José.
Y me dijo, he aquí yo te haré creer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo a un abuelo que no recibió lo que se le había prometido, pero que confiaba que el Señor que había prometido es fiel para cumplir. Y no pudiendo ver él la nación formada, ¿qué hace? Transmite la bendición, transmite la promesa que había dado Dios a su hijo. ¿Qué pasa con su hijo Jacob? Lo mismo, se hace viejo. Pensemos en Jacob, tuvo que ser sacado de su tierra y ahora no estaba ni siquiera en un lugar que era de él. Fue llevado a Egipto y en Egipto aún confiaba en que el Señor iba a llevar a cumplir su promesa y que iba a ser una gran nación. Y pensemos en José, el segundo del reino, el más poderoso después de Faraón, cumpliendo yo creo que el sueño de todo joven, que es estar bien él, con tener una esposa, tener hijos, y no solo eso, sino que llevarse a vivir con él a toda su familia, estando en una condición inmejorable. Estando en esa condición, él no quiere lo terrenal, él está esperando ¿qué cosa? La promesa de Dios. Entonces, si volvemos a los pasajes que vimos antes, que están acá, de Hebreos, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Y qué le dijo Isaac a Jacob? Le dijo que iba a venir una nación, que venía la nación, que el Señor lo había prometido. Ahora no tenían esa nación, pero iba a venir. ¿Y qué pasó con Jacob? Jacob confió en lo que le dijo su padre Isaac. ¿Y qué hizo? Cuando estaba por morir, le dijo a José que iba a venir una gran nación. ¿Y sabes qué? Tus hijos van a ser parte de esa nación. Y va a estar la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Y la tribu de Efraín va a ser más grande que la tribu de Manasés. ¿Y qué hace José? José sigue creyendo en la promesa. ¿Y qué pide? Que cuando Dios los visite con poder y los saque de la tierra de Egipto, se lleven sus huesos a la tierra en donde Dios les iba a dar por heredad. Entonces tenemos a un padre, a un hijo y a un nieto que conservaron la fe, que mantuvieron la creencia o la certeza en la promesa que Dios le había dado y que era que Dios iba a ser una gran nación. Ahora, estos tres, ¿vieron esa nación? No, ninguno de ellos la vio. Como les dije, es curioso pensar que Jacob estaba en un lugar que ni siquiera era de él. Estaba alojado con su hijo José en la tierra de Egipto. Entonces, es curioso o es hermoso ver que como estos tres hombres, teniendo la promesa del Señor, la creyeron y la mantuvieron hasta el final, sin ver aún nada. Ahora, pensaba yo en el paso que da José. José les dice, va a llegar el momento en donde Dios va a venir, los va a visitar con poder y se los va a llevar de esta tierra. Y se los va a llevar a la tierra que Él prometió. Y ustedes tienen que llevar mis huesos. Y así pasa si uno va leyendo después que se llevan los huesos de José a la tierra prometida. Y pensaba yo, qué hermoso, tan seguro estaba José que él estaba asegurando qué iba a pasar con su cuerpo después de muerto. Tan seguro estaba que hizo prometer que lo iban a llevar con él. Esa era la seguridad de José, que Dios iba a cumplir su promesa y que finalmente él iba a poder ser enterrado en la tierra que el Señor había prometido. Ahora, algo que me hacía reflexionar y que creo que podemos sacar como aplicación personal es lo siguiente. José tenía claro lo que venía después y eso pidió que llevaran a su cuerpo para allá. Ahora, nosotros tenemos claro qué va a pasar con nosotros. ¿Qué va a pasar? Vamos a morir probablemente, pero va a llegar el momento donde el Señor nos va a resucitar de entre los muertos y los muertos en Cristo resucitaremos y seremos elevados y nos encontraremos con el Señor para vivir con Él en la eternidad. Ahora, ¿por qué nos preocupamos entonces qué pasa hoy día con nosotros? ¿No debiéramos preocuparnos por qué va a pasar más adelante? Esa debiera ser nuestra preocupación más importante. Pensemos, José no pidió que cuidaran a su hijo cuando él muriera. José no pidió que se encargaran de que el pueblo estuviera bien, le dio lo mismo todo. ¿Qué fue lo único que le importó? Que Dios había prometido que iban a estar en la tierra prometida. ¿Y qué quería él? Estar allá. Ahora, nosotros tenemos también una promesa, que el Señor va a venir por sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperar solamente eso, procurar eso, lo demás da lo mismo. Me llama la atención, sobre todo cuando la gente ya se pone viejita, se pone complicada respecto a qué van a hacer con su cuerpo cuando se mueran.
Yo ya le dije a mi mamá y a mi papá qué vamos a hacer nosotros. Dijimos, fosa común y 5 años que estén ahí y ya, chao. Porque sabemos que esto es cuerpo, es carne, es polvo, es hueso. Pero ¿qué va a pasar después con ese cuerpo? Va a ser vivificado y va a ser glorificado y va a llegar a la presencia del Señor. Entonces debemos preocuparnos por esto corporal, por esto tan banal. No, debemos imitar el ejemplo de José. Finalmente, veo una cosa hermosa y que, bueno, no lo veo yo, también lo vio Hendriksen. Y Hendriksen dijo la siguiente frase. Voy a dejar esto puesto para que de ahí me sea más fácil volver. Cuando los padres, recordemos que esta fue una historia de un padre, un hijo y un nieto. Cuando los padres ven el amor del Señor en sus hijos que expresan un deseo de hacer su voluntad, los corazones de aquellos están llenos de gratitud a Dios. Cuando un padre ve que su hijo permanece en la fe, que cree lo mismo que él, que sirve al mismo Señor, eso produce una alegría en el corazón. Ver cómo la generación siguiente toma la antorcha de la fe es un signo evidente de la fidelidad de Dios. Y qué hermoso es pensar eso. Se da varias veces el caso de que un hijo, su papá también es cristiano y su abuelo es cristiano y uno puede seguir así hacia atrás y uno se da cuenta, hoy, pero hay como muchas generaciones hacia atrás. Y qué hermoso es pensar eso, porque sabemos que no es mérito del humano, sino que es la misericordia de Dios obrando generación tras generación. Y debiéramos dar gracias y los padres debieran sentirse agradecidos cuando sus hijos creen en el Señor. Si ustedes tienen hijos que son creyentes y cristianos, entonces, como dice aquí, no hay nada más feliz. Como dice, los corazones de aquellos están llenos de gratitud a Dios. Y yo pensaba, pero ¿y qué pasa con los hijos, con los padres que tienen hijos inconversos? Y bueno, Hendriksen también habla de ellos. Va a decir, pero cuando los padres ven que sus hijos e hijas se alejan del Señor y de su palabra, sus corazones sufren. La salvación no puede ser heredada. Y esto es verdad, por más que, por ejemplo, mi papá sea cristiano, él no me puede heredar su fe. Es algo personal mío con Dios. Pero los corazones de los padres sufren al ver que un hijo se descarría y que no está cerca del Señor. ¿Qué hacer en ese momento? La salvación no puede ser heredada, es un don de Dios. Los padres de hijos e hijas extraviados espiritualmente tienen que orar para que Dios en su gracia les dé este don, ejercitando así su fe. Hermano, si usted tiene un hijo, una hija que no es creyente, tiene que ejercitar su fe. ¿Y qué tiene que creer? Lo siguiente. Los padres que tienen hijos e hijas inconversos ponen su confianza en el poder ilimitado de Dios para salvar a su hijo o hija pródiga. Es hermoso pensar esto. Hay casos hermosos donde, como el caso de Abraham, Isaac, Jacob, José, mantuvieron una línea, siguieron la fe. Pero hay casos donde no es así. ¿Qué hacer, hermano, en ese caso? Confíe. Mantenga la fe. Mantenga la fe que aquel que le salvó a usted puede obrar en misericordia para con su hijo. No se canse de orar. Y no nos cansemos de orar por aquellos que no han llegado al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que es grande y rico en misericordia puede obrar con gracia salvando aún al más vil pecador. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos tres hombres? Bueno, hay que creer a Dios cuando dice algo, aunque no lo veamos ahora, contra toda esperanza hay que mantener la fe. Si tenemos de nuevo hijos que son creyentes, estar inmensamente agradecidos a Dios, y si no es creyente, mantener la fe y seguir orando por ellos. Me acuerdo un hermano en la otra iglesia que nos contaba que su abuelita estuvo orando por él cerca de 30 años para que conociera al Señor. Y 30 años después, conoció al Señor. Y esa abuelita, no me acuerdo si es que llegó a ver a su hijo convertido. Y se convirtió en pastor, sirve ahora en iglesias. Es muy linda su testimonio. Pero su abuelita quizás no sabe, pero esa oración que estuvo haciendo 30 años rindió efecto. ¿Por qué? Porque el Señor escucha la oración y responde a su tiempo. Entonces, eso con Jacob, con Isaac, con José. Ahora nos queda ver un personaje más, Moisés. Vamos entonces a ver a Moisés. Está en Hebreos 11, del 23 hasta el versículo 29. Nosotros no vamos a tocar el 29, eso lo van a ver
la próxima semana. Vamos a ver solo hasta el 28. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Es curioso que la Biblia destina, si se dan cuenta, siempre parte por la fe de Moisés, por la fe de Jacob. Bueno, con Moisés son 5 por la fe. Nosotros vamos a ver hoy día 4. Entonces, ¿qué dice de Moisés? Bueno, la idea era que no se viera la pregunta, lo hice mal, pero hay una pregunta que a mí me saltó a la vista. ¿Lo escondieron por fe o lo escondieron por hermoso? Porque dice el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y a mí me salió la pregunta, bueno, ¿y por qué lo escondieron? ¿Porque era muy bonito para morir? ¿O por fe? Hay un joven de la otra iglesia que se reía de este versículo, porque también está en Éxodo. ¿Y quién escribió Éxodo? Moisés. y dice de sí mismo que era hermoso. Pero bueno, ¿qué había pasado en Egipto? En Éxodo 1 se nos relata que se levantó un rey, un faraón, que no conocía a José y que vio que el pueblo de Israel estaba creciendo. Y Faraón dice que ese pueblo era más numeroso y fuerte que el mismo Egipto, que el imperio de Egipto. Y entonces dice, vamos a hacer lo siguiente, vamos a oprimirlos. ¿Para qué? Para que no se reproduzcan. Y lo oprimieron, lo afligieron, pusieron un yugo pesado sobre ellos. ¿Pero qué pasó? Siguieron reproduciéndose. ¿Por qué? Porque no se puede coartar la voluntad del Señor. Si el Señor había estipulado que iban a ser una nación grande y que iban a ir multiplicándose, no se puede limitar eso, por más que Faraón lo intentó. Después, viendo que esto no funcionó, habló con las parteras y les dijo, ustedes cuando vayan a recibir a los hijos de las hebreas, si es varón, lo matan. Y si es mujer, la dejan vivir. ¿Y qué hicieron las parteras? Temieron más a Dios y le dijeron a Faraón, las mujeres de los israelitas dan a luz antes que nosotros llegáramos y no podemos matarlos, pues si nacieron antes. Bueno, entonces Faraón va a decir, manda a todo su pueblo, a todo egipcio, que tomaran a los niños varones de los israelitas y los mataran. Esa fue la última ordenanza que dio Faraón. Y en ese momento nace Moisés. Entonces, veámoslo así. El pueblo de Israel está muy oprimido. El padre de Moisés y la madre de Moisés probablemente le contaron al resto que estaban esperando un hijo. Bueno, igual era visible que estaba embarazada la mamá de Moisés. Pero entonces era algo que no era escondible. Todos sabían. ¿Pero qué hicieron ellos? Escondieron a Moisés. Ahora, hay que responder la pregunta. ¿Por qué lo escondieron? ¿Porque era hermoso o lo escondieron por fe? Bueno, la Biblia ya dice que es por fe, pero veamos qué dice Hechos. En Hechos 7:20 Esteban va a decir lo siguiente. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. El hecho, los comentaristas mencionan, el hecho de que los padres de Moisés le vieron niño hermoso, quiere decir que ellos probablemente entendieron que ese niño era agradable delante de Dios. Lo vieron y dijeron, este niño como que tiene algo, como que viene bendecido de parte del Señor. Y ellos al ver la hermosura de Moisés pudieron comprender eso. Como dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? Moisés fue agradable a Dios y esto lo reconocieron sus padres. ¿Y qué hicieron? Lo cuidaron 3 meses en su casa. Fueron contra la ordenanza de Faraón. Uno dice, entonces este es un llamado a la rebeldía, a levantarnos contra la nación, levantarnos contra nuestros líderes paganos. No, no va por ahí la cosa. No es un llamado a la rebeldía, es un llamado a vivir con fe, confiando en que Dios nos guardará y prosperará, porque hacemos lo correcto delante de Él. ¿Qué hicieron los padres de Moisés? Lo cuidaron durante 3 meses. Como dije, probablemente todos sabían que había nacido un niño en esa casa. ¿Pero dónde estaba el niño? ¿Qué había pasado con el niño? Estuvo escondido 3 meses. Hay escritores, comentaristas, por ejemplo, Juan Calvino dice que la fe
de los padres de Moisés era una fe pequeñita. ¿Por qué? Porque solo lo escondieron 3 meses. Eso es mentira. No dice eso la Biblia. Juan Calvino está equivocado. La Biblia dice que por la fe escondieron a Moisés 3 meses. ¿Qué cosa hicieron durante 3 meses? Protegieron al niño. Lo cuidaron, y cuando ya se escapaba de sus fuerzas, cuando ya no pudieron tenerlo más, porque de seguro lo iban a encontrar, lo iban a matar, probablemente el niño no seguía de ahí, ¿qué hizo la madre de Moisés? Lo puso en una cesta y lo dejó en el Nilo y llegó hasta los brazos de la hija de Faraón. Ahora, ¿qué podemos aprender de este versículo? Sobre todo para los padres. Como dije, no es un llamado a la rebeldía. Es un llamado a hacer todo lo que esté en sus manos para proteger la integridad, sobre todo espiritual, de su hijo y de su hija. ¿Qué hicieron los padres de Moisés? Lo protegieron contra lo más peligroso que había en ese tiempo, que era Faraón. ¿Qué tienen que hacer los padres hoy? Proteger a sus hijos. ¿De qué? De lo más peligroso que hay hoy día. ¿Y qué es eso? Es todo lo que está contra Dios. Si lo llevamos a un nivel más elevado, más grande, llevémoslo a nivel espiritual. La labor de los padres es velar por sus hijos para que nada que atente contra su vida espiritual los afecte, para que puedan llevar una vida lo más cercano al Señor. Y es una hermosa enseñanza que dejan los padres de Moisés. Ellos hicieron todo lo que estaba en su alcance para protegerlo, para cuidarlo. ¿De qué? De lo que era malo, de lo adverso para su vida. Eso debemos también tomarlo como lección para nosotros. Vamos a seguir avanzando en la lectura. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El versículo 26 es complejo, así que lo vamos a ver después. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés tenía 2 opciones. Una, identificarse con los egipcios. Pero ¿qué dice el versículo? Que por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés, como hijo de la hija de Faraón, tenía todos los privilegios que quisiera. Era un noble, era parte de la corte, tenía todas las riquezas que él quisiera, tenía una vida tranquila de por sí. Ya no tenía ninguna preocupación. Entonces Moisés tenía la opción de vivir, como dice acá, identificándose con los egipcios. ¿Qué implicaba identificarse con los egipcios? Vivir como noble, disfrutar de sus beneficios. ¿Y cuál era la otra opción? Identificarse con el pueblo de Dios. ¿Y cuál era la recompensa de hacer eso? Vivir como oprimido, padecer maltratos. Esa era la elección de Moisés. Una elección difícil. Ahora, si se dieron cuenta, arriba, en la diapo anterior, puse con 40 años más o menos. Esteban, en Hechos 7:23, dice que Moisés a la edad de 40 años, y ahí continúa hablando. Entonces, Moisés con 40 años más o menos tuvo que tomar esta decisión. ¿Qué hago? ¿Sigo como hijo de la hija de Faraón? Es decir, con esta familia que me adoptó, ¿o vuelvo con mis hermanos de sangre, con mi pueblo, con el pueblo escogido por Dios, pero sufro y padezco? ¿Por qué hago hincapié en que tenía 40 años? Porque no fue una decisión impetuosa. Los jóvenes usualmente son impetuosos, llegan y deciden con el corazón. O sea, me tincó esto y voy para allá. ¡Pium! En cambio, un hombre más grande, un hombre mayor, usualmente ya es más pausado, en el sentido de que reflexiona antes de tomar una decisión. Entonces, Moisés, ¿qué hace? Escogió, por eso creo que el autor hace muy bien al usar la palabra. Miremos el versículo que estaba antes. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó todos los privilegios que podía tener, los rechazó. Y fue una decisión consciente. No fue una cuestión de un día donde, me tincó, lo hice y después, pucha, maté a un egipcio, no puedo volver. No, fue una decisión consciente, razonada y pensada, en donde rehusó, rechazó algo y escoge otra cosa. Escoge ser maltratado con el pueblo de Dios. Y es interesante porque él sabe lo que está eligiendo y sabe que al escoger al pueblo de Dios va a ser maltratado, va a sufrir, va a padecer. Sabe que hace un tiempo ya mataron a casi todos los niños. Entonces Moisés está escogiendo padecer. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Identificarse con el mundo o identificarse con el pueblo de Dios? ¿En dónde hay más ganancia? Como dice aquí el versículo 25,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y tenemos que comprender lo siguiente: identificarnos con el mundo puede ser muy deleitoso. Vivir una vida como mundano puede ser muy agradable, pero eso es temporal. Va a pasar. Hay que poner la mirada en lo eterno. Pensémoslo a nosotros, apliquemos este esquema a nosotros. Tenemos dos opciones. El cristiano puede identificarse con los mundanos, es decir, con una vida en donde no reconocemos la existencia de Dios, en donde vivimos como si Dios no existiese. Si Dios no existe, todo es permitido. Porque ¿quién me prohíbe algo si Dios no existe? Entonces, yo puedo escoger vivir como mundano en donde Dios no existe, donde puedo vivir como inconverso y en donde puedo disfrutar de los beneficios que da el pecado. Por ejemplo, pensemos, cuando vamos a trabajar y nos subimos a la micro, ¿qué es lo correcto? Pagar el pasaje. Hay que ser honesto. ¿Quién me está mirando si pago o no? A la gente le da lo mismo, porque ellos probablemente evadieron. Pero ¿y al Señor le dará lo mismo o no? Pero es que, Señor, ahora subieron 20 pesos el pasaje. Pero ¿y qué es lo correcto? Pagar el pasaje. En cosas tan comunes, a los que están estudiando, identificarse con un mundano, llegar y copiar en una prueba. Es más sencillo, ¿no? No estudié, le copié al del lado. Pero ¿es correcto delante del Señor? ¿Es honesto? ¿Tiene un beneficio temporal? Obvio, voy a tener un 7 sin estudiar. Pero de nuevo, ¿es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Identificarse con Cristo, vivir como creyente y padecer por la fe. Cristo nunca prometió beneficios. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, por ser creyente muchas veces vamos a tener que elegir padecer y nos van a decir, ¡ay, qué tonto! Me acuerdo en una prueba en química, que tuve en tercero medio, creo, cuarto medio, se filtró una prueba y la mandaron a un grupo. Y me llegó la prueba a mí. Y yo le digo, mamá, me llegó una prueba del año pasado. ¿Ya? ¿De qué? De química. Dicen que el profe siempre repite las pruebas. Pero es del año pasado. ¿Ya? Entonces había como un vacío legal. Entonces le digo, mamá, ¿puedo mirar la prueba? Me dijo, va a decir a mi mamá, perdón, mami, pero fue descriteriada porque me dijo, tú sabes lo que es correcto, tú eliges. Entonces ella me decía, mírala, ya no era mi responsabilidad, pero dijo, elige. Me dio el pase. Y bueno, gracias Señor, opté por lo mejor, miré la prueba. No miré la prueba y me fue bien, me saqué un 6, pero todos mis compañeros tenían 7. Y cuando llegué delante del profe, el profe dijo, ¿y qué pasó, José? ¿Un 6? Yo no le dije, claro, todos estos copiaron. Pero al final fue como fome para mí. Yo miraba a mis compañeros todos, ¿y qué nota? Un 7, todos con un 7. El único 6. Decía, como, qué tonto, ¿no? Qué mala elección, pero no es lo correcto. Entonces, muchas veces nos van a tildar de tonto. ¿Tú pagas tu pasaje? ¡Ay, qué tonto! Tú, no sé, cosas tan comunes, tan triviales, salir antes del trabajo, y tú te vas a la hora del trabajo, pero si el jefe ya no está, vámonos todos. Pero no es robarle tiempo al que me lo está pagando. Entonces, identificarse con Cristo, vivir como creyente, muchas veces va a significar que padezcamos con nuestra fe. A veces pensamos que padecer es algo como, ¡uy, qué enorme! Pero no necesariamente algo, puede ser algo pequeño. Pensemos en los jóvenes que vienen al CB. Hoy, el sábado, ¿va a ir al CB? ¿Por qué no mejor venía del cumpleaños? ¿Por qué no mejor vienes acá? Pero ¿cuál es el consejo bíblico? Que se congreguen. Oye, qué tonto, pero si es un sábado. Ven con nosotros, pasémosla bien. Aprovecha, disfruta. Bueno, cosas así sencillas. Vivir como cristiano a veces uno dice, ay, pero es que algo muy elevado, es como que son los hermanos que van a predicar afuera. Sí, ellos son cristianos, pero un hermano que trabaja todos los días, de lunes a viernes, que llega a su casa tarde, que lleva una vida cotidiana, también es un cristiano y tiene que diariamente tomar decisiones que muestren que es creyente. Entonces están estas dos opciones, identificarse con un mundano o identificarse con Cristo. Ahora hay un problema, no existen cristianos que se identifiquen con lo mundano. Si uno conscientemente elige vivir como mundano, es un mundano. Como dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque yo
diga aquí los domingos, no, yo soy cristiano aquí, pero en la semana me vivo como pagano, soy pagano, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos? Identifiquémonos con Cristo, con el Señor, identifiquémonos con Él. Como dice, Moisés pudo haber disfrutado de los placeres temporales, pero ¿qué hizo él? Estimó todo eso por basura. Como dijo Pablo, todo lo he estimado por basura. ¿Por qué? Por ganar a aquel, por el Señor Jesucristo. Avancemos un poquito porque ahora viene el pasaje complejo. ¿Por qué es difícil? Miremoslo, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés decidió padecer, dice, el vituperio por Cristo, así como padecer por Cristo. Ahora, el problema que hay con este versículo es lo siguiente. Cristo sabemos que Él trasciende el tiempo, sabemos que es eterno, pero Él aparece como hombre nacido, iba a decir Génesis 1, en Mateo, tiempo después. Tenemos que pensar que Moisés habrá estado unos 2.000, 3.000 años antes de, 3.000, 4.000 años, perdón, antes de el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿cómo Moisés estaba padeciendo por Cristo? Vamos a intentar darle explicación a esto. Hay que tener en cuenta las siguientes cosas. ¿A quién se dirige la carta? Se llama Hebreos. Va dirigido al pueblo de los hebreos, a los judíos. ¿Cuál es la gran ventaja que tienen ellos sobre nosotros? Dominan el Antiguo Testamento. Si uno pilla a un judío de verdad, si un ortodoxo, y uno le dice, ¿qué dice Génesis tanto? Probablemente lo diga. ¿Por qué? Porque son buenos para el estudio, saben, y logran hacer relaciones que a nosotros nos cuestan más. Ellos tienen más claro como todo lo que dice de Génesis a Miqueas, o Malaquías. Siempre confundo con esos dos. Malaquías. Al nivel tiro de mira. Malaquías. El autor está siendo inspirado por Dios, por lo que no hay error. Es decir, si está puesto Cristo ahí, no es que, uy, se equivocó. No, hay una razón, hay un motivo. Para entenderlo tenemos que comprender que entre la nación de Israel y Cristo hay cierta relación. Veamos Isaías 63:9, dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Está hablando del pueblo de Israel. Y está diciendo que el Señor padeció en todas las angustias que el pueblo de Israel padeció. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimirá y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Qué está diciendo? En las angustias de ellos, en lo que padeció el pueblo de Israel, el Señor también padeció. Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿De quién se dice que es el primogénito del Señor? De Cristo, pero también se aplicaron los mismos términos al pueblo de Israel. Después, Mateo 2:15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué está diciendo ahí el pasaje? Cuando Cristo nace, bueno, el Señor Jesús nace en Belén, llegan los pastores y ahí nos llegan los magos del Oriente. Llegan aproximadamente 2 años después. Llegan esos 2 años los magos del Oriente. ¿Y qué dice Herodes? Que maten a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Y a dónde se fue Cristo con José y María? A Egipto. ¿Y qué pasó después de que murió Herodes? Cristo vuelve de Egipto. Y Mateo hábilmente aplica este versículo que está en Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y miremos acá, de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, una profecía o un versículo respecto al pueblo de Israel, Mateo, en la inspiración que le dio el Señor, lo aplicó a Cristo mismo. Entonces, en la Biblia nos muestra que hay una relación. Ahora, ¿cómo se explica esto? Vamos a intentar explicar este pasaje un poquito complejo. Como dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cristo significa el ungido. Ahora, hay algunos comentaristas que dicen, el pueblo de Israel en cierta medida sí es el pueblo ungido, porque es un pueblo que el Señor apartó para él. ¿Cuál es el problema? Que sería la única vez que el Señor trataba a Israel como el ungido, porque usualmente el ungido es el rey de Israel, a ellos se le refiere así.
por ejemplo, se ocupa como argumentos Salmo 89:5, donde dice, mi ungido. Ahora, yo creo que ese salmo no está hablando del pueblo de Israel, está hablando del rey, de David. Entonces, por ahí no va, no tiene que ver con eso. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque varios comentaristas dicen, pero es que Cristo significa el ungido. Entonces el pasaje dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio del ungido. ¿Y quién era el ungido en ese tiempo? El pueblo de Israel. Y ahí hacen como toda esa vuelta. No creo que va por ahí. Yo creo que va por otra cosa. ¿Qué quiere decir los versículos que hemos estado viendo? Sabemos que hay una estrecha relación entre Israel y Cristo. Quiero que miremos un versículo que había puesto antes. Miremos ese versículo de Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Quién padeció? El pueblo de Israel. ¿Y por qué dice que el Señor padeció? Porque lo que está diciendo este versículo es que cuando el pueblo del Señor padece, no es que el Señor se queda mirando de lejos, sino que padece juntamente con el pueblo. Entonces, ¿podemos decir que Cristo estaba en los padecimientos del pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Porque ¿de quién es el pueblo? Del Señor. Y hay otra interpretación también que van muy de la mano. Está esta relación que les mostré, en donde hay versículos de Israel que se aplican a Cristo y versículos que se aplicaron a Cristo que tenía que ver con Israel. Podría tener también que ver con esa relación. Y la última tiene que ver con lo siguiente. Sabemos que Cristo, si uno sigue su línea de descendencia, está Cristo, es descendiente de David, y así si uno sigue hacia atrás, Cristo es del linaje judío, es del linaje hebreo. Entonces, sería que, así como cuando nosotros decimos, no, los españoles vinieron, nos colonizaron y nos robaron todo el oro, ahora, ¿a ustedes lo colonizaron y nos robaron todo el oro? No, pero a nosotros como raza, como pueblo. Bueno, ese mismo discurso se podría aplicar en el sentido de que Cristo, por ascendencia, por genealogía, se identifica con su pueblo. Cualquiera que sea la razón, me encanta cómo lo explica Hendriksen. Lo único que hay que tener claro es que hay una relación entre Cristo y los padecimientos del pueblo. Eso es lo que dice el versículo. Entonces entendemos que Moisés, al escoger padecer con el pueblo de Israel, está escogiendo padecer lo mismo que está padeciendo Cristo. ¿Y por qué Cristo padecía eso? De nuevo, porque el Señor padece con su pueblo, porque hay una relación entre Cristo y el pueblo de Israel, y hoy también lo hay con su iglesia. Entonces, así es como se explica por lo menos este versículo. Sé que es complejo, pero creo que con esta aplicación se va a entender más. Filipenses 3 dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es lo que está explicando el versículo, pero lo aplica a Moisés. Moisés todo lo estimó por basura. El ser hijo de la hija de Faraón, basura. El tener todas las riquezas que él pudiera querer, basura. Esta condición tranquila, basura. ¿Por qué? Por lo que está expresando acá el apóstol. Cuando dice, esto que era ganancia, es basura. ¿Por qué? Lo perdí por amor de Cristo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, por el amor al Señor, por el amor a Dios, como uno quiera decir. Pero quiere decir que Moisés abandonó todo por el amor a Dios. Y lo segundo, Colosenses 1:24 creo que puede arrojar luz al versículo que estuvimos viendo que era el difícil. Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Quiere decir que Cristo no sufrió lo suficiente? ¿Que le faltó padecer un poquito más? No. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando él está sufriendo, cuando él padece, Cristo está padeciendo con él. Cuando él sufre, Cristo está sufriendo con él. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, más experiencial todavía. Hermano, ¿usted pasa dificultades? Por supuesto que sí. Hermano, ¿tenemos problemas? Por supuesto que sí. ¿Hay complicaciones en la vida diaria? Por supuesto que sí. ¿Usted puede llevarlas solo? No. ¿Y cómo las podemos sobrellevar? En Cristo. Porque sabemos que Cristo dijo que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo, cuando yo padezco, Cristo está conmigo padeciendo. Cuando estoy atravesando por un momento complejo en mi vida, ahí está Cristo conmigo. Yo creo que por ahí va el pasaje.
cuando el pueblo padece, el Señor no es un Dios que se tapa los ojos y no mira a su pueblo. Es un Dios que se compadece, que tiene misericordia y que cuando nos ve sufrir, sufre con nosotros. Y que está ahí con nosotros. Yo creo que ahí apunta el versículo. ¿Moisés padeció? Por supuesto que sí, pero estoy seguro que no padeció solo. ¿Quién estaba con él? El Señor, padeciendo juntamente con él. ¿Quién estuvo con Moisés soportando al pueblo 40 años? El Señor. Y sí que hay que tener paciencia para soportar a alguien. Imagínense la paciencia que tuvo que tener Moisés para soportar a todo un pueblo. Y que de todo el día decía, pero volvamos a Egipto, pero volvamos a Egipto. Imagino a Moisés, pero si allá salieron. ¿Y quién le podía dar esa confianza, esa seguridad? El Señor. Yo creo que por ahí apunta el versículo. Ahora, algo como dije, que es bonito recordar siempre. Colosenses 1:24. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Si llegara el momento en donde nosotros sufrimos, si nosotros padecemos, si nosotros estamos en aflicción, si quedaremos solos, debemos comprender esa verdad. No estamos realmente solos, porque ahí está el Señor con nosotros. Y Él no nos va a dejar. Hermano, si está pasando un momento complejo, si está pasando un momento difícil, alguna cosa que solo sepa usted, no lo sabe solo usted, lo sabe usted y el Señor. ¿Y por qué? Porque alguien se lo contó, porque lo miro, no, porque está ahí con usted. Como dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ya para terminar, estos 2 versículos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El versículo 27 me impactó, es hermoso, es precioso. Por la fe dejó a Egipto, no temió la ira del rey, no temió lo que le pudieran hacer. Los comentaristas dicen, ¿y cuándo dejó realmente Egipto? Porque se va 2 veces, una cuando mató al egipcio y después cuando se van, pero eso pasa después de la Pascua. Moisés está yéndose con el pueblo cuando se presenta delante de Faraón y le dice el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Y padeció con los egipcios las 10 plagas y estuvo ahí cuando aparte les pusieron más trabajo y cuando el pueblo refunfuñaba, ahí estaba Moisés. ¿Y cómo se sostuvo durante todo ese tiempo? Fue una salida larga. No fue que Moisés llegó donde Faraón y le dijo, nosotros nos vamos porque el Señor nos llama a adorarle en el desierto. Y el Faraón le dijo, váyanse. No, fue complejo, fue un tiempo prolongado. Ahora, ¿cómo Moisés se sostiene padeciendo la ira, sin temer la ira del rey? Bueno, se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, en el día a día, sosténgase viendo al invisible. Me encanta cómo lo expresa 2 Corintios 4, 8 al 10 y el 16 y el 18. Que estamos atribulados en todo, hermano, si usted está atribulado, como dice el versículo, no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo dice Pablo que están atribulados pero no están angustiados, que están en apuros pero no desamparados, que los han perseguido pero se sienten acompañados, que están derribados pero no destruidos? ¿Cómo pasa eso del apóstol Pablo? Por lo que dice más adelante, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo nos mantenemos en el día a día? Y en cosas que uno dice que son más comunes, porque uno dice, pero el apóstol Pablo oyó que estaba así. Pero nosotros, muchas veces cuando pasamos problemas con los hijos, problemas con familiares, problemas con alguien cercano, problemas económicos, estamos rodeados de situaciones complejas que nos aquejan día a día. ¿Cómo las sobrellevamos? ¿Cómo lo hacen los hermanos que están sin trabajo? Oramos miércoles tras miércoles para que el Señor supla un trabajo para aquellos que no tienen trabajo, pero todavía no se los ha provisto. ¿Y cómo lo hacen en ese intertanto? ¿Cómo dice ahí? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque esas cosas, o lo que yo veo, es temporal, va a pasar, pero lo que no se ve es eterno. Y así nos podemos mantener en un mundo que nos va a hacer padecer y nos va a hacer sufrir.
¿Vamos a padecer? Sí. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Pero vamos a caer? No. ¿Por qué? Porque miramos, como dice ahí, las cosas eternas, puestos los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, quien sufrió lo propio por nosotros. A Él miramos y Él nos sostiene y nos mantiene día tras día y nos da el valor para tomar las decisiones que le mostraba antes, las decisiones diarias que tienen que ver con ser un cristiano, hacer lo correcto. ¿Cómo las mantengo adelante? ¿Cómo las llevo? Viviendo ese versículo. Es un versículo hermoso, hermano. Me ha cautivado ese versículo. Lo veo varias veces. Porque si usted padece, vea ese versículo, hermano. Mire al autor y al consumador de nuestra fe. Y el otro versículo que falta por ver. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Lo que tuvo que hacer Moisés es preparar dio la orden de que se iba a celebrar una fiesta que era la Pascua. Y era matar al cordero pascual, la sangre ponerla en el dintel, confiando en que cuando iba a venir el Señor y se iba a llevar a los primogénitos de los egipcios, no tocara a los primogénitos de los israelitas. Ahora, hay que pensar que ellos están viendo el granizo que cayó del cielo, el mar que se convirtió en sangre, las plagas como la langosta, y están diciendo que la sangre en el dintel va a proteger mi casa. Entonces, hay que tener fe para quedarse tranquilo comiendo el cordero adentro de la casa. Entonces, ¿tuvo que tener fe Moisés para llevar a cabo estas fiestas? Por supuesto que sí. Y no solo eso, comieron los panes sin levadura y había que comerlo toda esa noche porque además iban a recordar después que el Señor los había sacado con mano poderosa. Lo que el pueblo de Israel estaba haciendo era, el Señor en cualquier momento nos va a sacar. En cualquier momento nos dicen, ya, nos vamos. Y por eso era una comida que se comía rápido. No se tenía que quedar para el próximo día. Se consumía todo ahí. Y si yo tenía un cordero y resulta que con la Ángela somos poquitos para comer un cordero y llamamos a mi familia y todavía somos pocos, llamamos a Dino, la idea es que se comiera el cordero y no quedara nada. Entonces, ¿Moisés tuvo fe para hacer eso? Sí. Ya estaba celebrando la salida antes de que fuera. Moisés estaba celebrando y resguardando a los primogénitos antes de que pasara la muerte. Ahora es interesante porque sabemos que la Pascua ha cambiado el significado para nosotros. El pueblo de Israel recordaba cómo el Señor los había sacado con mano poderosa. ¿Qué recordamos nosotros? Como hemos visto todas las cenas, lo que está ahí en 1 Corintios 11, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El pan nos recuerda el cuerpo de Cristo que fue molido, el jugo de la vid nos recuerda la sangre de Cristo que fue derramada. Nosotros, cada vez que tomamos la cena, hacemos ese recordatorio de que Cristo murió por nosotros. Ahora, es una celebración anticipada, podríamos decir. ¿Qué estamos celebrando? Dos cosas. Primero, que el Señor nos redimió. Es decir, que yo me voy a morir un momento, pero que voy a llegar ante la presencia del Señor para vivir la eternidad. Por eso digo que es una celebración anticipada, porque estoy celebrando algo de lo que yo todavía no he participado. Yo todavía no he visto a mi Señor cara a cara, no he estado con Él en la eternidad, pero por fe, cuando vengo y participo de la cena del Señor, recuerdo que el Señor murió por mis pecados y que Él me va a salvar. Y me va a salvar de la ira venidera. Eso es lo que yo estoy celebrando cada vez que como la cena del Señor. Pero hay algo más que celebramos. Como dice ahí, y cada vez que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos recordando la cena, o sea, estamos celebrando y recordando que el Señor prometió que iba a venir. Y estamos con esa confianza de que Él va a venir y va a venir. Ahora, han pasado ya 2000 años desde que el Señor prometió esto. Y no ha venido. ¿Y seguimos celebrando la cena? Sí. ¿Y seguimos confiando que el Señor va a venir? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Como vimos antes, estuvo Isaac, Jacob y José. ¿Cuál de los tres vio peor al pueblo de Israel? Uno, ni siquiera, Jacob ve que entre sus hijos, Rubén, entre todos ellos, son terribles como hijos. ¿Cómo el Señor va a hacer una nación con ellos? Vemos que José ve que el pueblo fue traído de vuelta a Egipto. ¿Cómo el Señor va a hacer una nación si están en Egipto porque no pueden vivir solitos? Bueno, el Señor así lo hizo y ellos confiaron y mantuvieron por cierto aquello que le había prometido. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia, como creyentes? Cada vez que tomamos la cena del Señor, confiamos en eso. ¿Que el Señor ha tardado? Sí, pero el Señor retarda su venida
O sea, no retarda su venida como alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente esperando que nadie se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Y esa es nuestra confianza. Entonces, si podemos quedarnos con algo hoy en día, yo creo que es considerar esto, considerar la fe, la certeza de estos varones que hemos visto. ¿Cuál es nuestra fe y nuestra certeza hoy? Que Cristo viene por su pueblo. Como dijo el hermano Julito cuando comentaban acerca del COVID no lleva a las personas, el Señor se las llevó. Lo mismo va a pasar con nosotros, el Señor nos va a llevar. Y creo que la mejor forma de terminar el día de hoy es como lo dijo Juan en el Apocalipsis. Cuando consideramos todas estas verdades, estos hombres de la fe, ¿qué podemos decir nosotros como iglesia? Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias porque podemos mantener la fe, podemos mantener la certeza, no por lo que vemos, Señor, sino porque confiamos en usted, el invisible, Señor, que lo notamos cada día en nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que va a llegar el momento en donde seremos arrebatados, como dice allá en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibirle a usted en las nubes. Gracias, Padre, por esa verdad y ayúdenos, Señor, a vivir en la esperanza de que usted vendrá por nosotros. Ayúdenos, Señor, a tener firme, Señor, la convicción, como lo decía Juan, de que usted va a venir y ayúdenos a desear su venida. Por eso, Señor, como iglesia, oramos y decimos amén. Sí, ven, Señor Jesús. Lo agradecemos todo en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano Josué, por la exposición. Bueno, agradecido al Señor por lo que ha sido este tiempo de poder escuchar su palabra. Sin duda ha sido bastante clara la exposición y también la enseñanza para nuestra vida. Qué lindo es poder estar escuchando durante todas estas semanas y analizando juntos el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Cómo nos da una perspectiva tan distinta de lo que es la fe, esa fe que usted y yo tenemos, hemos depositado en el Señor, pero necesitamos que siga creciendo, sobre todo, ¿cierto?, en el conocimiento del amor de Dios, de la profundidad de su amor y todo lo que ello implica. Así que muchas gracias, hermano, y que deseamos también que el Señor pueda orar en nuestras vidas. Vamos a dar los avisos, ya son solamente 2 los que tenemos que dar en cierta manera. El día miércoles, 20 horas, reunión de oración. Eso es estar, bueno, siempre va a ser inamovible. Haya calor, frío, porque vamos a estar ahí a través de la conexión. Así que todos los hermanos invitados para poder estar participando también de la reunión de oración. Y el próximo domingo que está la escuela dominical, bueno, no escuela dominical, ahí dice escuela dominical, me indujo al error. Está el culto, ¿cierto? El culto dominical, para que podamos estar nuevamente participando y recibiendo la bendición. Vamos a ya dar término a esta reunión. Nuestro hermano Julito con alguien más nos va a ayudar a levantar la ofrenda mientras entonamos la última alabanza, hermanos, que dice: venid, glorificad a Dios. Mientras estemos entonando esta alabanza, los hermanos van a pasar acá al frente y van a ir hacia atrás para poder levantar la ofrenda. Es una manera de poder alabar y glorificar al Señor. Pónganse en pie, hermanos, por favor, y participemos ya. Así, hermanos, pueden pasar.
su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser hijos adoptados por la sangre de